Ya empezó la grabación de la clase del día de hoy. Les voy a compartir las diapositivas para que tengan ese seguimiento que ustedes necesitan. Les dije, el segundo parcial, lo que vamos a hacer durante el segundo parcial es evacuar los derechos y los deberes humanos desde el punto de vista en diapositiva de los dos documentos originales de los derechos humanos. En su proyecto ustedes hacen una comparación con estos originales y con la convención que ustedes escogieron. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el segundo parcial, eso es todo lo que vamos a ver en el segundo parcial. Ok. El siguiente derecho humano del que vamos a hablar es la prohibición de la tortura. Prohibición de la tortura solo es reconocido en el documento original de la ONU, no existe. En la OEA. Exacto, no existe en la OEA, existe solo en el documento original de la ONU. ¿Qué es lo que dice? Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es lo que nos dice la ONU dentro de ese convenio original. Cuando nos hablan de ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, la diferencia es que la tortura ya está escrita en un manual, en un protocolo. Una de esas torturas que hoy en día se considera tortura, pero antes no era considerado tortura, es cuando lo acuestan, ponen un poquito de balance en la cama para que su cabeza quede más abajo que sus pies y le ponen una toalla encima de su cara y le ponen agua, ya sea con una manguera o, como decimos los hondureños, a palanganazo, ¿verdad? Que significa cogemos una cubeta y se le echamos en la cara. Eso se llama waterboarding, que en otras palabras sería, o mejor dicho, en español, waterboarding lo que simula es como que usted está ahogándose, porque su boca se llena de agua, entonces su cerebro piensa que se está ahogando, pero en realidad no se está ahogando. O sea que es una tortura que ya está eh, escrita en los manuales, usualmente es en los manuales que son de trato en guerra, algunos dicen de trato militar, pero ustedes ya saben que los militares pueden actuar dentro del territorio del Estado, entonces puede ser en manuales de guerra o dentro de otros manuales. Ahí es donde nosotros vemos las torturas. ¿A dónde vemos nosotros cuáles son las penas o tratos crueles? Eso es cuando en el momento yo me invento qué es lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sucede en Guantánamo Bay, Cuba, que es donde tienen a ciertos de los terroristas más peligrosos del mundo, es que les cogen el Corán, se los arrancan y se los meten al inodoro. ¿Sí? Les arrancan páginas al Corán y lo meten al inodoro. Entonces, eso es considerado un trato cruel porque usted está afectando el pensamiento y la creencia de esa persona. ¿Sí? Por eso es que lo consideramos un trato cruel. Vamos a ver. Lagarto tortoleado. Sí, lagarto tortoleado. Así es como le decimos en español a poner una toalla encima de la cara y echarle agua o con una manguera o con una cubeta de agua. Así se llama en español, lagarto tortoleado. Entonces, eso sería una tortura. Un trato cruel sería arrancarle las hojas, meterlas al inodoro. Otro de los tratos crueles que nosotros podemos mencionar es cuando no permiten que alguien mire a su pareja. Usualmente, cuando decimos pareja, solo incluimos a los que están casados. Si usted no está casado, pues imagínese todas las maneras que usted puede decir, es que él es mi pareja y él es el del fin de semana y este es el de lunes a miércoles. Entonces, usualmente cuando decimos trato cruel es cuando ellos no tienen esa cercanía con esa pareja o con sus ascendientes y descendientes en línea directa, su mamá, su papá, sus hijos, que usted no permita que ellos hablen con ellos, eso sería un trato cruel, porque usted está afectando las emociones de esa persona. Cuando hablamos de inhumanos o degradantes, lo que estamos diciendo es que no lo vamos a tratar como un ser humano, sino que lo vamos a tratar, por ejemplo, como una bestia de carga. Carga
como carga una mula, ¿verdad? Este montón de madera, este montón de cemento. Usualmente a mí me da risa cuando hacen esas comparaciones, ¿verdad? Con la mula, porque les digo yo creo que ustedes nunca han visto albañiles, ni siquiera les estoy hablando de militares que tienen, ¿verdad?, sus músculos y que los desarrollan y todo. No, los albañiles, ¿ustedes alguna vez han visto albañiles cómo jalan cosas? Les digo yo, y entonces este que está preso, ¿por qué no ponerlo a aprender a ser albañil? Pero dicen ellos que como ellos no lo hacían desde antes, no tienen los músculos para hacerlo, entonces que es inhumano y que lo estamos tratando como una mula, no como un albañil. Ok, les digo yo. Y degradante es hablar con malas palabras hacia ellos, tratarlos de una manera fea, decirle, mira vos que no sabes ni siquiera pensar, ok, todas esas cosas no deberíamos de hacerlas, dice la ONU. La OEA brilla por su ausencia, el silencio, obviamente porque Estados Unidos piensa que nosotros todavía deberíamos de poder tener ciertas formas de tortura. Este lagarto tortolado, ellos todavía lo hacen. Penas y tratos crueles, como les digo, ellos son los que les rompen el Corán y los meten al basurero. O por ejemplo, otra de las cosas que hacen es que les dan de comer con cerdo, o les hacen comida con el aceite del cerdo, que para nosotros eso es lo más rico del mundo, pero para un musulmán ellos no pueden comer nada de cerdo. Entonces ellos piensan que eso está bien hacerlo porque ellos lo que necesitan es recobrar información para detener todos los ataques terroristas y todo lo demás. Entonces ellos hicieron lobbying para que no se incluyera eso en la OEA. Seguidamente tenemos lo relevante a la personalidad jurídica. Ahí es donde ustedes tienen que detenerse y decir, ok, si estamos hablando del ser humano, ¿por qué nos meten la personalidad jurídica aquí? Entonces no solo estamos hablando del ser humano, sino que estamos hablando de la persona. Súper interesante ese debate. Y la ONU lo que nos dice es que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En otras palabras, que si usted se ha portado bien, usted debería de ser una persona. Y si usted es una persona, usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Eso es lo que nos dice la ONU. La OEA lo dice de una manera distinta y dice toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. En otras palabras, volvemos a ese gran debate. ¿Ahí incluimos solamente a la persona humana o podemos incluir a la persona jurídica? Así como se lee ese artículo dentro de la OEA. ¿Qué piensan ustedes? Incluye también a la persona Sí, se jurídica. incluye. Claro, porque ahí no dice persona humana, ahí no dice persona natural, ahí solo dice persona. Luego que también está hablando de que se le reconozcan derechos y obligaciones, y una persona jurídica tiene derechos y obligaciones. Así mismo es. ¿Y tiene derechos fundamentales, Andrea? Sí, abogada. La persona jurídica. Entonces ahí estaríamos hablando únicamente de los seres humanos en la OEA. Norlis. No estaría hablando de personas jurídicas, o sea, estaríamos hablando de cualquiera que de todo lo que tenga personería. Exacto. Todo lo que tiene, todos los seres que tienen personería. Ahí no estamos hablando entonces del niño que no ha nacido. Estamos hablando ahí de la persona que está presa, condenada. No, porque pierden la persona. Y el que está declarado legalmente por un juez como demente, ¿lo incluimos ahí? Tampoco. Tampoco. Entonces, si se fijan en un lado, nos dice los seres humanos tenemos ese derecho, pero no nos habla de la personería jurídica de las personas jurídicas. Solo nos habla de la personería jurídica de los seres humanos. Mientras que en la OEA no nos menciona el ser humano, lo que nos menciona es la persona, por ende se abre a que esto pueda incluir la persona jurídica. ¿Sí? Luego vemos algo bien interesante, el debido proceso. El debido proceso no solo es una cosa, el debido proceso, como ustedes pudieron ver dentro de esa lista que ustedes evaluaron al hacer su comparación, es varias cosas el debido proceso. Lo primero que tiene el debido proceso es una asistencia legal. Dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción de derecho a igual protección de la ley.
Habiendo escuchado todo lo que me pasó esta semana, ¿cómo yo puedo garantizar que la ley me proteja a mi esposo, a mí y a nuestra perrita y a nuestros 3 otros perros y a mi casa y todo lo demás? ¿Cómo yo hago que ese derecho sea protegido? ¿Qué piensan ustedes? Josué, que lo veo que está, que ya ingresó. Cuéntenos, Josué, ¿cómo usted cree que puede hacer que su derecho sea protegido? Josué, hola. Em, Tal vez, abogada, como siguiendo la respectiva reglamentación, ¿verdad? Pero así como usted nos menciona, normalmente se necesita a veces de algún intermediario para poder facilitarnos ciertas opciones. ¿Y esos intermediarios, cómo los conocemos nosotros? Los que son legales, los que no son abajo de la mesa, sino que los que realmente pueden intervenir. ¿Cómo los conocemos nosotros? Servidores públicos. Los servidores públicos y quién más, Norlis. Es del Estado, entonces tiene también aquí. Ok, servidor público es el que está en el Estado. Ese que me dijo a Ajá. mí que necesitaba hoja de descargo del último batallón de donde ella estuvo. Ajá. Pero del lado personal, ¿yo qué puedo utilizar para defenderme? Dígame, Robert. Derechos humanos, abogada. ¿Quién le viera a defender sus derechos humanos? ¿Quién se los va a defender? El comisionado. Ah, Robert, le va a defender el comisionado. Mire cómo se ríe Norlis porque él ya sabe la respuesta a eso. Entonces, Robert, ¿quién se los va a defender a usted? Si no es el comisionado, ¿a quién puede ir usted para decirle, mira, me pasó esto, yo quiero que se haga justicia? ¿A dónde va usted a que le hagan eso? Al poder, al juzgado. No sé, estoy en la... No acudiría usted a donde un abogado. Un representante legal. Un representante legal, correcto, Dilcia. La manera en que yo puedo garantizar una protección legal, ¿sí? Una protección de la ley, es por medio de un abogado. Porque si a usted solo le tiran la ley y usted no es abogado, es como que a mí me tiren un protocolo médico y me digan, ok, vaya, inyecte. O sea, yo no sé inyectar. A mí usted me puede dar las hojas, pero de las hojas yo no voy a aprender. Tal vez en una cuestión de emergencia yo me atreva, ¿verdad?, a meter la aguja, pero... que tiene que ser subdérmica, que tiene que ser en la segunda capa de la piel, que tiene que ser en el músculo, o sea, hay diferentes maneras de poner una inyección. Yo puedo llegar hasta matar a alguien si yo solo leo las hojas y después digo, ok, vení para acá, te voy a poner la inyección. ¿Sí? Entonces igualito es con los que no son versados en el derecho. Si yo le tiro la ley a esa persona y le digo, hacer lo que vos creas que tenés que hacer, pues esa persona va a empezar a inventar, ¿verdad? Pero no sabe realmente cómo tener esa protección. Y la manera en que yo la tengo es teniendo una asistencia legal. Y esa asistencia legal la obtengo por medio de mi representante legal, es decir, mi abogado. ¿Sí? A veces tenemos suerte y es... Dígame, Dilcia. También se parece también o es igual cuando usted va a otro país y no habla el idioma oficial de ese estado, entonces usted necesitaría la ayuda de un intérprete. Correcto. Entonces también funciona así. Cuando usted no entiende o no sabe nada de derecho, entonces necesita un representante legal del derecho. Justamente lo que está diciendo Dilcia es total y completamente correcto. Parte de esa protección legal es que yo pueda hablar con mi abogado. ¿Y qué tal si yo estoy en Estados Unidos y mi abogado solo habla inglés y yo solo hablo español? Entonces ahí es donde entra esa profesión, porque es una profesión completa de intérprete legal. Esa es una profesión. Los intérpretes legales son distintos a los simples traductores, porque el traductor lo que hace es que le traduce palabra por palabra. Es decir, que si yo le digo, la casa es roja, yo tengo que traducir eso a la inglesa, the house is red. No puedo yo cambiar
el orden siquiera de las cosas, sino que yo traduzco palabra por palabra. Mientras que el intérprete lo que hace es que hace un análisis de lo que la persona está diciendo y hace esa interpretación. Imagínense que ahorita nos estaba diciendo uno de sus compañeros, que tiene un poquito de conocimiento en cómo son las cosas militares, de que lo que en inglés se llama waterboarding, que su traducción literal en español sería entablamiento del agua. Eso sería su traducción, o sea, palabra por palabra. Y él nos dice, no, así no se llama. Y si usted dice entablamiento de agua, nadie le va a entender. Pero si usted dice lagarto tortoleado, ya esa persona va a entender de qué es lo que le están hablando. Y ahora imagínese que venga alguien y que me diga lagarto tortoleado y yo sea traductor, entonces esa traducción, lagarto sería alligator, tortoleado sería, vamos a ver, un hummingbird. Entonces yo le diría alligator hummingbird y me va a quedar viendo así como, ¿ah? ¿Qué dijiste? Pero si yo le digo waterboarding, eso ya es una interpretación que yo hice de la palabra. Entonces yo en esos momentos lo que necesito es un intérprete, yo no necesito un traductor. Esa es la gran diferencia entre un intérprete y un traductor. El intérprete sabe de lo que se le está hablando, el intérprete sabe cómo traducirlo al inglés o del español al inglés o del inglés al español en este caso, para que usted pueda entender de lo que le están hablando. Ese es el intérprete, de ese les está hablando Dilcia, que es muy importante para esa protección de la ley. Muy diferente al simple traductor, ¿sí? No solo existen intérpretes legales, dicho sea de paso, que son importantes en estos procedimientos, sino que también existen, especialmente en cuestiones migratorias, existen los intérpretes médicos. No sé si ustedes tienen conocimiento de que en lugares como el Medical Center, Viera, la Policlínica, el Mater Dei, el Hospital María, tienen una oficina en donde usted llega y le ayudan a conseguir una visa por cuestiones médicas, pero si a mí como abogada, que ya estoy graduada y ya tengo mis años y todo, y que sé hablar los dos idiomas bien, el inglés y el español, me tiran una orden médica, va a ser muy difícil que yo le interprete al inglés, porque yo no sé los términos técnicos de esa orden médica. Entonces yo necesito que hayan intérpretes médicos para que me den esa protección y que yo pueda pedir ir a los Estados Unidos a hacerme un tratamiento, un trasplante. En cuestiones de cáncer también se da bastante eso. Por eso es que les mencioné el Hospital María, porque ellos tienen ese departamento que literalmente lo único que hace es ayudarles a conseguir ese tipo de visas. Usualmente si usted usa el Honduras Medical Center no necesita ayuda para conseguir una visa, ¿sí? Pero si usted está en el Hospital María o está en el Emma Romero Callejas, también tiene uno que se dedican al cáncer de mama. Bueno, en realidad a todos los tipos de cáncer, pero se especializan en el cáncer de mama. Entonces ellos tienen esos intérpretes médicos que son muy importantes porque forman parte de ese proceso, que es un proceso legal, para poder conseguir una visa, ir a hacerse ese tipo de cosas. Esos son los dos que yo más conozco, el intérprete médico y el intérprete legal, que yo he visto adentro de un juzgado funcionando. También existen, sin embargo, que he escuchado hablar de ellos, pero nunca los he visto, les soy muy sincera, y yo me imagino que ellos en su ámbito tienen que tenerlo, ¿verdad? Que es el intérprete militar. Y ese intérprete militar sabe la diferencia entre un término militar y una simple traducción, ¿sí? Entonces ese es intérprete militar. Obviamente yo nunca he servido adentro de un fuero militar, entonces no sabría cómo funcionan ellos, pero me imagino que es muy similar a un intérprete legal y a un intérprete médico. Asumo yo que ellos lo que hacen es miran el término y lo traducen a lo que realmente debería de ser, no es a lo que literalmente dice la palabra, ¿sí? Entonces eso también es parte de esa asistencia legal, ese intérprete es parte de esa asistencia legal, pero el más importante de todos al final del día en la asistencia legal es el abogado. Si usted me niega acceso a un abogado, entonces usted me está violando el debido proceso a mi asistencia legal. Hay algo bien interesante que sucede en algunas jurisdicciones como Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, África del Sur, que es que usted puede representarse personalmente en cualquier tipo de juicio. Aquí nosotros, sé que tengo varios que son penalistas, yo puedo representarte a mí misma
cuando soy acusada por un crimen o un delito? ¿Puedo yo sí solo presentarme yo al juzgado y decir, mire señor juez, yo sola me voy a defender? ¿Yo puedo hacer eso? Sin ser abogada. No. No, pero si es una falta, yo puedo hacerlo. Si voy al juzgado de paz, yo puedo hacer mi representación personal. ¿Qué creen ustedes? Si es una falta, considero que sí. Si es una falta, entonces sí se puede hacer. Pero sí, Ajá. pero si fuera un delito, no lo consideraría porque para poder defenderse tendría, y si va a estar, por decirlo así, preso, no tendría la facultad de moverse ni buscar los medios probatorios. Correcto. Entonces no sería conveniente. Correcto. Y entonces nosotros, aquí en Honduras, hemos decidido de que cuando usted va a algo de mayor cuantía, ¿sí? ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando del valor jurídico? Ya cuando vamos a algo de mayor cuantía, o sea, juzgado de letras, yo ya necesito un abogado. Pero si yo tengo algo de menor cuantía, yo no necesito un abogado. Eso no es lo mismo en Estados Unidos, en los países que les mencioné, ¿no? Gran Bretaña, Jamaica, inclusive está dentro de esa lista porque ellos también utilizan el sistema anglosajón o el sistema, vamos a ver, sistema normativo externo coercitivo occidental común. ¿Ok? Ellos utilizan, Jamaica utiliza ese sistema y ellos permiten que usted se represente en todo momento, de manera personal, de todo momento, sin necesidad de un abogado. Lo que ellos usualmente le dicen es, le vamos a poner un defensor público al lado suyo, que nosotros sí tenemos defensores públicos. Vamos a sentar Abogada. un defensor, dígame. Disculpe que no lo escuché bien. Dijo que Estados Unidos también tenía ese sistema. Sí, en Estados Unidos usted se puede representar a usted mismo, aún sin ser abogado. Y la otra cuestión, abogada, en Estados Unidos una pregunta. Todos los juicios tienen que tener, ¿cómo le ¿Jurado? dicen? Jurado, sí, No, no es necesario. no. O sea que yo puedo estar ante un juez y estarme Exacto. representando yo sola, tipo Exacto. caso cerrado. Exacto. Ok, Interesante. caso cerrado, muy interesante. Caso cerrado solo es cuestiones de menor cuantía. Igual sucede con todos los shows que ustedes miran, la juez Judy y el otro que es el Divorce Court, que es la corte de divorcio que le llaman. Si ustedes se fijan, en esos programas nunca declaran el divorcio, miran cosas que está pasando dentro del divorcio y hacen un juzgamiento sobre esa cosa, es decir, que son cuestiones de menor cuantía. Eso usted lo puede llevar por vía arbitral. Por eso es que podemos hacerlo de esa manera ante los medios y llamar a otras personas, porque el valor jurídico que estamos peleando es algo pequeño, ¿sí? Mientras que, Ya. sí, eso es bien interesante, porque ahí ustedes sí miran que solo están ellos solitos. Eso nosotros lo podemos Sí. hacer aquí en Honduras en cuestiones de menor cuantía. Igualito como lo hacen ellos, igualito ustedes lo pueden hacer acá. Pero ya en cuestiones de mayor cuantía, juzgado de letras, yo ya necesito un abogado. Cuando yo voy a apelación, si mi primera instancia fue un juzgado de paz, la segunda va a ser un juzgado de letras, entonces, como estoy en un juzgado de letras, necesito un abogado. Pero en los sistemas normativos externos coercitivos occidentales comunes, ellos permiten que usted se represente usted solo en todo el proceso. Lo único es que le dicen, le vamos a poner un defensor público al lado para que él les ayude o ella le ayude. Ese es pagado por el Estado, obviamente. Usted puede decir, no, yo quiero representarme a mí mismo y yo lo que quiero es tener un abogado que yo voy a contratar para que me ayude. Usted también puede hacer eso. Pero usualmente es una opción que le dan, no es algo que usted tiene que tomar, inclusive ese defensor público. O sea que usted puede ir hasta la Corte Suprema de Justicia, iniciar todo su proceso y hacerlo usted mismo. Sí, usted puede hacerlo, inclusive sin ser abogado, sí, inclusive sin ser abogado. Bien interesante eso, porque ellos piensan mucho en la responsabilidad personal y que si usted es responsable de sus actos, usted debería de poder defenderlos, ¿sí?
Obviamente Interesante. nosotros creemos de una manera muy distinta. Nosotros creemos, aquí es una cuestión altamente técnica, que los abogados pasan años estudiando, entonces no le voy a pedir a alguien que no sabe sobre la materia que me venga a mí a explicar la materia, ¿sí? Ni que me venga a alegar con otro abogado. ¿Se imaginan cómo sería eso? Que estuviera, no sé, José de la Montaña peleando en contra de Pedro porque Pedro le dijo a José tal cosa y entonces van al juzgado de letras porque se lo dijo en HCH. ¿Se imaginan que José y Pedro sean los representantes personales de ellos mismos? ¿Cómo sería ese juicio? El juez se volvería loco. Y en cuanto a las cuestiones del jurado, existe una de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos le permite a usted utilizar el jurado. Sin embargo, existe una frase muy conocida dentro de los países anglosajones, sistema normativo externo coercitivo occidental común, en donde ellos dicen, si tú eres culpable, utiliza un jurado. Si tú eres inocente, utiliza un juez. Esa frase es bien interesante, es bien controversial, pero es muy conocida entre los abogados que ejercen en este sistema normativo, y la razón por la cual dicen eso es, quiero que se imaginen cuántos casos mira un juez en su vida. O sea, en un año, ¿cuántos casos puede llegar a ver un juez? ¿Usted cree que usted puede hacer que ese juez mire las cosas de una manera distinta a lo que le están presentando los medios de prueba? Que usted puede llevarle a alguien ahí a que llore una media hora. Mire, que Abogada, entonces un jurado sería más influenciable a más que todo el caso en sí, el juicio en sí, y el juez tiene más experiencia y va a ver cosas que un jurado probablemente no mire. Exactamente. Así sería. Así sería. Ajá. Así sería. Y justamente una de las cosas es que a usted en el correo le llegan notificaciones en donde le dice, debido a que usted pagó sus impuestos, mire qué interesante, debido a que usted pagó sus impuestos o debido a que el Estado le dio algo, ¿verdad? Le dio Medicare, Medicaid, Housing Aid, que Housing Aid es el que le dan lo que muchas personas conocen como los proyectos, the projects, que usualmente es a las personas que son de muy, muy bajos recursos, casi siempre son madres solteras y casi siempre son negros, de la raza negra. Entonces, cuando tienen esas que reciben del Estado o que yo haya pagado mis impuestos, tengo que presentarme a la corte en una semana en específico, una vez al año, en donde yo tengo que ir y decir si voy a ser jurado, si no voy a ser jurado, o por qué, y obviamente por qué yo puedo o no puedo ser jurado. Entonces, una de las razones por las cuales yo no puedo ser jurado es si yo no soy ciudadano de los Estados Unidos. O sea que un residente puede pagar sus impuestos, pero como no es ciudadano, ellos no pueden ser jurados. O sea que ellos tienen que ir a la corte y decir, yo todavía no soy ciudadano, por ende yo no puedo ser jurado. Esa es una de las razones por las que usted no puede ser jurado. La segunda razón por la cual no puede ser jurado es porque, y miren qué interesante, porque yo he llevado una o más clases de derecho. Entonces, esa es la excusa por la cual yo no puedo ser jurado. Obviamente usted no puede querer ser jurado y entonces usted simple y llanamente dice, sí, yo puedo ser jurado. Pero una de las Pero excusas... ¿en qué influye haber llevado clases de derecho? ¿No sería mejor más bien? Porque supuestamente el jurado es un igual a la persona que va a estar ahí sentada. Y usualmente las personas que están ahí sentadas no son abogados, no han llevado clases de derecho. Ah, interesante. Entonces, súper interesante que esa es una de las razones. Entonces, dentro del pensum académico de un montón de universidades, usted va a ver que ciertas profesiones, como por ejemplo contador público, como por ejemplo cualquier persona que estudie algo de negocios o cualquier persona que estudie algo de medicina, usualmente llevan una o más clases de derecho. Y es por eso, es para que, obviamente estas son personas que pasan altamente ocupadas y que si ellos no tuvieran esa excusa, entonces ellos tuvieran que servir como jurado. Entonces la gran excusa es, señor juez, yo he tomado una o más clases de derecho. Esa es la razón. Entonces, muy interesante ese punto de vista. Y como les digo, el jurado es sumamente influenciable. Y si no,
solo miren lo que sucede con los hondureños, que a ellos les dicen algo, un chisme, en las noticias sale algo y sale el CNA y sale alguien más y le cuenta la historia a usted como ellos tienen su punto de vista de contarla, y usted dice, ay, sí, amén, eso es lo que está pasando. Y después nos damos cuenta que la realidad tal vez es otra. Eso ya nos ha pasado varias veces, ¿verdad? Que ellos han acusado a alguien de hacer algo y después salen que en realidad ellos no lo habían hecho. Que si usted lo ve desde el punto de vista legal, ellos no lo habían hecho. Y igual tenemos personas que la gran mayoría de nosotros decimos, no, él es una persona bien, que toda la vida ha hecho bien por el país, y después le hacen una investigación y usted se da cuenta que era un lépero completo. Entonces, el juez lo va a ver de una manera más objetiva. Él no va a llegar ahí todo el vecindario del narco a llorar, yo no tenía que comer y él me dio mi tienda y me dio mi casa, él es un buen hombre. ¿Ok? Entonces, ay, vamos a reducirle la sentencia porque él es un buen hombre. No, él es un narco. El juez lo va a ver y va a decir, es un narco. A ver, ¿tienen evidencia? Hizo narcotráfico. ¿Dónde están los depósitos bancarios? ¿Dónde fue que él movió las cosas? Él era líder, él era solo parte. Ah, ok, entonces él es narco, punto. Y el juez va a ser muy objetivo en eso. Pero a un jurado yo le puedo llegar y le puedo llorar. Y lo puedo vestir bien bonito y le puedo tapar los tatuajes con maquillaje. Y un jurado es bien influenciable así. Sí. O no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Quién será más fácil engañar? ¿A un juez o a 12, dependiendo qué tipo de caso es, 12 personas, 9 personas, 6 personas, dependiendo del caso y la jurisdicción? ¿Ustedes creen que es más fácil engañar a uno de esos o que es más fácil engañar a un juez? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabe, abogada, cómo lo estoy viendo? No sé si ha visto esta película, que es un musical también, que se llama Chicago. Ajá. Algo así, o sea, me imagino que es como de montar un gran teatro para ver a quién convence. Exactamente. Así. Por eso es que en esas legislaciones, usualmente en las facultades son conocidas por diferentes cosas. Entonces, ejemplo, si usted quiere ser litigante, usualmente usted va a ciertas universidades a estudiar derecho porque ellos tienen experiencia para litigantes y los profesores son litigantes. Entonces ellos le van a enseñar a litigar a usted. Es como que a mí cuando me dicen, abogada, ¿y usted por qué no nota la práctica? Abogada, ¿y usted por qué no nota los módulos? Porque la última vez que yo ejercí en Honduras fue en el 2009. Entonces, ¿qué le puedo enseñar yo de ser un litigante aquí en Honduras? Si desde el 2009 yo no soy litigante. Mientras que alguien como Henry, alguien como Javier Eduardo, alguien como, vamos a ver, ¿quién más les da los? Xiomara, la abogada Xiomara, o sea, ellos son fiscales, ellos son litigantes, ellos van a lo civil, ellos van a lo penal. Esos son los que les deberían dar los módulos porque ellos lo viven, ellos saben qué es lo que pasa. Sí. Igual a cuando a mí me dicen, abogada, ¿usted nos quiere dar un penal? No, porque yo no veo casos penales, yo estaría aprendiendo con ustedes. Pero si me dicen, abogada, denos los internacionales, ahí yo estoy bien, porque eso es lo que yo ejerzo todo el día. Abogada, enséñanos cómo se maneja un caso a nivel internacional. Ahí sí yo les puedo dar. Entonces, es igual, así como yo les digo, tenemos que seleccionar bien quiénes son los que vamos a dar las clases y realmente presionar porque los que den esas clases sean los especialistas en el área. Así como yo les empujo de esa manera, es porque justamente en las otras jurisdicciones eso es lo que hacen. Y entonces son conocidos ciertas universidades para ciertas cosas. Mi universidad, la Universidad de Georgetown, por ejemplo, está dentro de las mejores en el ranking a nivel mundial, pero es la número 1 en derecho internacional. Entonces, si yo quería ser internacionalista, yo iba a ir ahí, ¿sí? Entonces, por eso fui a la Universidad de Georgetown. Si yo hubiera querido ser, en vez de ser internacional, ser, por ejemplo, de cuestiones económicas, el derecho económico, el derecho financiero, el derecho bursátil, si hubiera querido hacer eso, entonces me voy a la Universidad de Nueva York, NYU, ¿sí? Muy conocida, la Universidad de Nueva York. Ellos son conocidos como la facultad que tira a los mejores abogados en esa rama. Entonces, esos rankings que ustedes miran tienen una influencia bastante grande, y es esa. Y si yo quiero ser litigante, quiero sacar una maestría en cuestiones de litigio, inclusive son tan especializados, ¿verdad?, en Estados Unidos, que depende de qué es lo que usted va a litigar. Entonces, si usted, por ejemplo, va a ser litigante en derecho internacional y los casos que quiere llevar son ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
usualmente la recomendación es que se vaya a George Washington University, que es diferente a Georgetown. Están muy cerca la una de la otra, pero son dos universidades distintas. Entonces, todas esas cosas son muy importantes para un litigante de estos sistemas normativos, porque ellos en realidad conocen que ser litigante es una especialidad. Así como si yo quiero ser alguien que todo el día lo que hago es redactar contratos, esa es otra especialidad. Y si yo quiero ser alguien que todo el día está rodeada de negociadores, esa es otra especialidad. Si yo lo que quiero es negociar, esa es otra especialidad. Si yo lo que quiero es ser árbitro, esa es otra especialidad. Y así como son especialidades, así hay facultades expertas en darle al mundo los mejores árbitros, los mejores negociadores, los mejores litigantes. Inclusive si usted quiere ser profesor, si usted quiere ser profesor de derecho, la recomendación es vaya a estudiar a Harvard, porque Harvard lo que hace es darle al mundo los mejores profesores de derecho. O sea que ellos lo que están haciendo es entrenándolo para ser profesor. Ellos no lo están entrenando para ser litigante. Ay, pero es Harvard. Sí, bien, perfecto para el cliente que mira Harvard y se impresiona. Pero para uno que es abogado, mira un título de Harvard y dice, este es que es profesor. No, no es profesor. Ah, ¿y entonces qué hace litigando aquí? No, si este más bien me va a venir a dar clases, no me va a venir a defender y a hacer oposiciones y objeciones. No va a saber hacer eso. Entonces, todas esas cosas bien importantes para los que estamos metidos en este mundo del derecho, saber que, número uno, no solo se litiga con el título, o sea, uno con el título puede hacer muchas cosas, eso es número uno, y número dos, que si van a sacar una maestría, que sea en un lugar especializado en eso. Algo que es bien interesante, que sí les puedo dar fe, es que los que salen graduados en esta maestría que da la Facultad de Derecho, dentro de UTH, las maestrías que son en procesal, según me han dicho, son en realidad las mejores maestrías en procesal que hay en el país. O sea, es la maestría, ¿verdad? Y inclusive tienen alumnos que han sido fiscales que están sacando maestría en procesal de lo bueno que ellos son. Entonces, eso sí tengo conocimiento. Entonces, si quieres sacar en Honduras algo sobre procesal, esa es la recomendación. Pero si usted quiere sacar una maestría en cuestiones de derecho empresarial, pues UNITEC. UNITEC es la que es especialista en cuestiones de derecho empresarial. Ellos son financiados por la empresa privada, ellos reciben aportes de la empresa privada, entonces ellos son los expertos en esa rama. Y usualmente los catedráticos son catedráticos que ejercen ese tipo de derecho empresarial. Van a tener catedráticos ahí como por ejemplo el abogado Paz, el abogado José Ramón Paz, que el abogado José Ramón Paz es conocido en todo Honduras por ser uno de los líderes de el Bufete Consortium, que también es uno de los representantes en cuestiones de derecho mercantil más grandes que ha tenido Honduras, tanto así que es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores profesionales del derecho en cuestiones empresariales. Entonces, ese tipo de profesores son los que tienen ahí, pero los tipos de profesores que tenemos en procesal en UTH son profesores que son litigantes, que han hecho esas cosas. Entonces, eso es bien importante dentro de los otros estados que están un poquito más desarrollados en cuestiones de educación terciaria y más allá de la terciaria, en donde ellos en realidad tienen expertos y sus facultades se hacen expertas en un tema. A mí me parece que esa es una mejor manera de hacer las cosas, porque así usted tiene verdaderos expertos que no se tienen que estar peleando unos con los otros para un puesto en especial, ¿verdad? Pero hay otras personas que dicen, no, todas las facultades deberían de dar todas las maestrías y todos los doctorados posibles, ¿verdad? Dos criterios distintos. Pero cuando hablamos de esta protección de la ley, necesitamos un abogado que sepa de lo que está hablando. Necesitamos un abogado que sepa que si a mí me meten preso en Estados Unidos, pero yo soy hondureño y estoy ahí de mojado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito un abogado. Hace poquito me estaban preguntando, yo no hago casos de migración usualmente, no es lo mío, pero me estaban preguntando qué sucede cuando meten preso a los hondureños, que los van a deportar para Honduras, pero tienen hijos allá en Estados Unidos que obviamente son gringos y ellos no los quieren. Imagínese que usted le haya dado una vida en Estados Unidos a su hijo y de la nada le digan, este niño que a puras cachas sabe hablar español tiene que regresarse a Honduras. No sería lo más conveniente, ¿verdad? Entonces, ya que ellos tienen la ciudadanía,
ya que ellos en algunos casos no tienen la ciudadanía, sino que solamente la nacionalidad por la edad. Lo que yo les digo es, tienen que hacer una carta poder, tienen que dejar el poder para que alguien pueda tomar decisiones de dónde van a ir a la escuela, dónde van a vivir, ese tipo de cosas, ¿no? A quién dejarle la patria potestad. Entonces esa es una de las cosas que tiene que hacer, pero si usted solo es una persona que la coge en una redada y usted no sabe qué es lo que tiene que hacer, lo deportan y cómo quedan sus hijos en ese aspecto. Porque obviamente usted lo están deportando porque quebró la ley, no lo están deportando porque se portó bien, lo están deportando porque quebró la ley. Entonces, ¿ustedes creen que a ese tipo de personas el gobierno le va a poner ahí a alguien a que le explique, mire si sus hijos son gringos? No, ¿verdad? Entonces, tienen que tener una asistencia legal, una protección legal que se da por medio de una asistencia legal. Un abogado tiene que llegar, les tiene que decir, mira, si tenés hijos, si tenés bienes, qué hacer con esa casa que tenés, qué hacer con, o sea, qué puedo hacer yo con todo esto. Vamos a emancipar a los niños que ya son adolescentes o los dejamos bajo una patria potestad y que alguien tome las decisiones por ellos, todas esas cosas. Usted se tiene que sentar con alguien de migración y hacer esos documentos legales. Justamente una de las cónsules que tenemos, una de las pocas que son buenas, fue la que me habló y me dijo, fíjate que a mi hijo no me dijeron ayudarles, pero ¿cómo les ayudo? Entonces yo empiezo y le doy la lista. Primero tenés que saber si tiene hijos, si tiene bienes, si esos han sido adquiridos de manera legal, si esos hijos son gringos o si están ahí de mojados. O sea, empezamos con la lista, ¿verdad? Son cosas que uno lo mira desde el punto de vista legal. Ellos lo miran desde el punto de vista humano, nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, obviamente. Entonces esas cosas, dígame. Una pregunta. Dígame, Usted Ricardo. está hablando de los hijos, que cuando los hijos son americanos están ilegales. Sí. Pero, ¿cómo se comprueba eso? Un bebé cuando nace en Estados Unidos, ¿hay algún documento o algún control que lleve el registro de ellos? Correcto. Cuando usted nace en Estados Unidos, así como cuando nace en Honduras, o sea, hicimos copy-paste, no somos originales ni para eso. El hospital donde nace el niño tiene que dar primero que todo, da una hoja de descargo a la madre. Lo segundo que hace es que da una hoja de descargo para el niño, en donde dice fecha, hora y en dónde fue exactamente que él nació. Entonces, por ejemplo, no solo es decir en el hospital Viera, sino que ellos dicen en el área de maternidad o dicen si nació por cesárea en la sala quirúrgica tal, el niño a la tal hora nació y en tal día, en tal hora. Él es el número 1 de 1, si es solo un niño, si son más, entonces dicen él es el 1 de 7, ¿sí? Depende de cuántos tuvo a la misma vez la mamá. Y la tercera cosa que le dan es algo bien interesante, que es la hoja de pago. Si usted ya pagó, si usted no ha pagado, entonces no le dan esa hoja de pago. En ciertos estados usted tiene que llevar las 3 para que el niño lo registren, o sea que usted tiene que haber pagado el parto. Si no ha pagado el parto, entonces le dicen hasta que no haga un plan de financiamiento o no haga algo en donde el hospital no dé a saber de que usted realmente está cumpliendo con sus obligaciones como padre, no lo vamos a registrar al niño. Y eso no solo para los que están de mojados o los que van con visa solo a tener al niño, eso es con todos, incluyendo los menos gringos, ¿verdad? Que son más blancos que mi esposo y que nacieron allá y tienen más de 100 años de estar allá. La otra manera en que se puede hacer eso es por medio de una partera, igual aquí en Honduras, y la partera tiene que hacer 2 cosas, dar la hoja donde dice quién es la mamá, quién es el niño, a qué horas nació, a dónde, y lo segundo que tiene que dar es un documento donde incluyan fotos del parto o donde incluyan algún tipo de evidencia de que hubo parto. Hoy en día les gusta video, ¿verdad? A las mujeres les gusta que le tomen video. Yo creo que en ese momento yo voy a estar maldiciendo a mi esposo, así que no voy a querer que nadie me grabe diciéndole de todo, ¿verdad? Al pobre gringo. Pero hay mujeres que les gusta que les estén filmando durante, ¿ok? Filmación, pueden ser fotos. Otra de las cosas que pueden ser son testigos, ¿sí? Porque obviamente esta ley está desde hace mucho tiempo. Y justamente las parteras son por esa comunidad Amish que ellos tienen, en donde ellos no pueden ir al hospital, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que hicieron esto de las parteras, o sea que estamos hablando de 1800,
una cuestión de 1800. Y los Amish no permiten que se les tome fotos, entonces lo que hacen es testigos. Si hay, no recuerdo cuánto es el número de testigos, pero sí sé que ese es uno de los medios en los cuales la partera puede hacer ese segundo documento, que tiene que ir ante un notario para que lo firme el notario y diga si la Dilcia y Egla fueron las testigos que firmaron acá. Dicho sea de paso, el notario en Estados Unidos, en los sistemas normativos externos coercitivos, no es lo mismo que un notario en el sistema normativo externo coercitivo occidental civil. Son dos cosas muy diferentes. El notario en el sistema normativo externo coercitivo occidental común da fe de que la firma se puso en su presencia. Eso es lo que da fe. O sea que él no da fe de nada más, o ella. Solo da fe de que la firma se puso en su presencia. Eso es lo único que hace un notario allá. Muy interesante. Mientras que en el sistema normativo externo coercitivo occidental común, el nuestro, usted tiene que ser abogado. Por ahí empiece, ¿verdad? Tiene que haber estado en el ejercicio 5 o más años. Tiene que tener más de 30 años de edad. Sí, más de 30 años de edad. Y se convierte en un ministro de fe. O sea que ese notario puede divorciar, puede casar, puede hacer esa hoja de convenio regulador en cuestiones de familia, o sea que este montón de cosas las puede hacer un notario en nuestros sistemas, que no lo puede hacer en el sistema occidental común, que es el que nosotros conocemos usualmente como el anglosajón. En el anglosajón los notarios solo dan fe de que esa firma se puso en mi presencia, eso es todo lo que ellos hacen. Por eso es que usted mira que en Estados Unidos los notarios pueden estar adentro de una UPS o de un DHL y dicen, sí, nosotros le hacemos el trámite de verle, y no es abogado, sino que es un repartidor de camiones, por ejemplo. Y la firma que ellos ponen con el sello, lo que le cuesta usualmente a las personas son $15. Eso es lo que usted paga para que un notario ponga su sello y su firma de que enfrente de él fue que se firmó. Entonces, muy diferentes esas cosas. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan esa asistencia legal, porque imagínense que de Honduras le digan, yo necesito algo que esté notarizado, que venga de Estados Unidos. Lo primero que le digo yo, que soy experta en el tema, es no necesita ser notarizado, lo que necesita es ser apostillado, porque la apostilla en Estados Unidos es la que sirve como sirve un acta notarial aquí. O sea, esas cosas, si usted no es abogado, ¿cómo la vas a ver? Inclusive si hay abogados que no la saben, ya imagínense a alguien que no es abogado, ¿cómo la vas a ver? Entonces, fíjate que mi niña nació, una de mis amigas, hace un par de años, mi niña nació en Fort Lauderdale y de la embajada me están diciendo que ellos necesitan que un notario de fe. Mi amor, le digo yo, usted no necesita notario, usted lo que necesita es una apostilla. ¿Y eso dónde lo consigo? Ah, mira, te vas a la oficina de la Secretaría de la Florida, eso no queda en Fort Lauderdale, tenés que viajar y tenés que ir, o sea, decirle todo eso a esa persona, eso es tener realmente una asistencia legal. Si ella no me tuviera a mí, que yo medio sé sobre el tema, ella solo hubiera ido donde un notario gringo, hubiera ido al consulado, le hubieran dicho, sí, aquí está que usted vino al consulado y le ponen el sello del consulado, se viene acá y lo primerito que le van a decir en el Registro Nacional de las Personas es, fíjese que le hace falta la apostilla. Eso es lo primerito que le van a decir, porque obviamente no es lo mismo el notario allá que el notario acá. Entonces, ese tipo de cosas son tan necesarias para una asistencia legal. Si yo no la tengo, no voy a poder defenderme. Si yo no tengo ese abogado que sepa de lo que está hablando, es mentira que me voy a poder defender. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre la asistencia legal? ¿O estamos bien? Estamos bien, digo yo. Ok. La segunda cosa que ustedes deben de saber sobre el debido proceso es que tiene que haber un recurso efectivo. Cuando estamos hablando de un recurso efectivo, la ONU nos habla de las personas y la OEA nos habla de las personas. Dice la ONU, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen. Miren, si se fijan, yo siempre les hago hincapié, no es violenten, es violen. Y aquí la ONU viene y les vuelve a decir, violen los derechos fundamentales, ¿sí? Porque los derechos se violan, reconocidos por la Constitución o por la ley. ¿Qué es importante que ustedes sepan sobre lo que nos está diciendo la ONU?
existen estados en donde los tribunales nacionales, es decir, no estamos hablando del Tribunal de Honduras, de la República de Honduras, no. Tribunal Nacional de la nación en donde usted está. En otras palabras, si usted es de la nación Cherokee, usted tiene que ir a los juzgados Cherokee. Usted no va al juzgado de Utah, usted no va al juzgado de Nuevo México, usted va al juzgado Cherokee. Esos son los juzgados nacionales, o esos incluimos adentro de los juzgados nacionales de los que estamos hablando. Hay que recordarnos que la nación es, en mi caso, Francisco Morazán. Sí, esa es mi nación por suelo, pero también tengo nación por sangre. Si esa nación por sangre en Estados Unidos fuera Cherokee, entonces yo podría ir al juzgado Cherokee, así como podría ir al juzgado de Francisco Morazán. Entonces es bien importante que ustedes se den cuenta que la ONU les está reconociendo la importancia no solo del tribunal constituido con financiamiento de la República, sino que también les está hablando de esos tribunales que están adentro de esas naciones, que nosotros los conocemos como etnias, ¿no? Pero dentro de esas naciones. Y la segunda cosa que es importante es que ahí lo que les está diciendo es, yo como derecho humano me remito a los derechos fundamentales. ¿Sí? Bien importante que se den cuenta que ahí no dijeron los derechos humanos, ahí dijeron que lo que se les puede violar son los derechos fundamentales y que la ONU va a ver que usted tenga un recurso efectivo cuando eso se haya violado. ¿Okay? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen también que saber acerca de esto de la ONU? Cuando ellos hablan del recurso efectivo, ellos no nos están mencionando qué es un recurso efectivo, ellos solo nos están diciendo que tiene que ser efectivo. ¿Por qué? Porque así como en Honduras antes existía lo escrito, ahora existe el oral. ¿Sí? La oralidad. Así como siempre ha existido la celeridad, no es lo mismo un recurso efectivo en cuestiones del INA que un recurso efectivo en cuestiones de un juzgado de familia. O sea que ahí no nos están poniendo un límite de tiempo, ahí lo que nos están diciendo es que tiene que ser efectivo. Recordarles también que existe una diferencia entre lo efectivo y lo eficiente. ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia entre lo efectivo y lo eficiente? Es que usted es una persona bien eficiente. ¿Cuándo le digo yo eso a usted? Jennifer, tal vez, que ha estado bien calladita hoy, me quiere decir que es un recurso eficiente o quién es una persona eficiente. Abogado, Dígame. eficiente es cuando usted hace una determinada acción en el menor tiempo. Ajá. ¿Y Pero eso efectivo? no quiere decir que la acción sea efectiva. ¿Y cuándo sería efectiva, Dilcia? Y efectiva es cuando usted realiza la acción y ya puede ser en mayor o menor tiempo, pero da resultados positivos. Ah, miren. Entonces ahí ni siquiera les está hablando del tiempo cuando describe cómo tiene que hacer ese recurso. Ahí lo que les está diciendo es que tiene que estar bien hecho. Eso es lo que les está diciendo. Yo necesito recursos que estén bien hechos. Muy diferente a lo que nos dice la OEA. La OEA, si ustedes se fijan, empieza diciéndoles toda persona, o sea que regresamos a que puede ser persona natural o persona jurídica. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer velar sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento, y mire qué interesante, sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, no violenten, violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Lo siento, es uno de mis clientes que me está hablando. Voy a ver si me vuelve a hablar, significa que es algo urgente, porque sabe que estoy dando clase. Entonces ahí lo que nos está diciendo justamente es que aquí sí nos está poniendo determinada tiempo, nos está diciendo tiene que ser sencillo y tiene que ser breve. Y es mi cliente nuevamente. Ok, vamos a hacer algo, vamos a tomar el break ahorita
Voy a detener la grabación. Lo siento, muchachos, pero si me está hablando ya una segunda vez es algo que está sucediendo. Espero que no sea algo grave. Oh my God. No se preocupe, abogada, continúe. No se preocupe, abogada, atienda, atienda. Sí. Entonces, Dele. solo les voy a acabar de explicar esta partecita y luego le contesto a él. Cuando nos dice que tiene que ser un procedimiento sencillo, lo que nos está diciendo es que una persona que ya sea puber debería de poder desarrollarse como lo más mínimo adentro de este procedimiento. ¿Cómo definimos el puber? Eso también es bien complicado porque según la Organización Mundial de la Salud, el puber significa que ya ha llegado a una etapa donde empieza a desarrollarse sus órganos reproductivos de una manera distinta, así que él ya puede justamente tener un hijo. Sin embargo, de diferentes legislaciones lo definen de diferente manera. Usualmente nosotros decimos los niños y los adolescentes, no decimos los púberes, usualmente decimos los adolescentes. Y ahí usualmente la edad son 14 años. Eso es lo que usualmente sucede. En la legislación de Honduras, en el Código de Familia, les habla acerca de esos niños de 14 años. En el Código del Trabajo les habla de esos niños de 14 años, que ellos ya pueden trabajar con autorización, por ejemplo, que ellos pueden tener hijos y casarse con la persona con la que tuvieron un hijo y entonces no incurren en una sanción penal. Todo este tipo de cosas es lo que ellos quieren decir con sencillo. Sencillo no significa que va a ser solo una hoja de papel y ya. Lo que significa es, si yo voy a esta persona que ya es un puber, entonces ellos deberían de poder entender qué es lo que va a suceder. Y la segunda cosa que nos dice es que va a ser algo breve. Y eso de que va a ser algo breve entra en controversia porque nos dicen, algunos nos dicen, pero es que estaríamos fallando a lo que nos impone la ONU, que es que tiene que ser efectivo. Y otros nos dicen, sí, pero es que para que sea realmente efectivo, si estoy en un caso como por ejemplo una cuestión de alimentos, para que sea efectivo la necesito para allá, no la necesito de aquí a 2 años. Entonces debería de ser breve este tipo de procesos. Entonces ahí es donde hay un juego entre lo que nos dice la ONU y lo que nos dice la OEA. La ONU nos dice que tiene que ser efectivo, la OEA nos dice que tiene que ser eficiente. Esa es la gran diferencia entre la ONU y la OEA cuando nos hablan del recurso efectivo. Usualmente, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla y nos dice de que aquí están hablando del recurso efectivo, pero si se fijan en ningún momento ellos hablan de la efectividad de ese recurso. Ellos ahí de lo que hablan es de lo rápido que tiene que ser ese recurso, de lo sencillo y rápido que tiene que ser ese recurso. Entonces esa es una gran diferencia que hay entre la ONU y la OEA. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, le voy a dar el break ahorita, voy a contestarle a mi cliente, disculpen, y regresamos si les parece en unos 15 minutos, 15 a 20 minutos. Está bien, abogada. Ok, Está bien, gracias abogada. muchachos. Gracias, abogada. Ya regreso.